Hola mis queridos hermanos, que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes. Vamos a leer Isaías 53, versículo 6. Todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino. No queda duda en el libro de Isaías 53 sobre por qué el siervo debió ser tratado con tanta crueldad y haber sufrido de esta manera. Es por el pecado. Cada uno de nosotros cayó bajo la desgracia del pecado. Por lo tanto, son nuestros dolores lo que el siervo soporta, son nuestras penas lo que él lleva. Es por nosotros que el siervo tiene la necesidad de morir de esa forma como lo hizo. Señor planeó todo esto para que nosotros tuviéramos vida eterna en Él. Nuestro Padre Celestial planeó todo. Nuestro Padre Celestial nos ayudó. El siervo sufrió en la cruz, soportando tus dolores, soportando no solamente tus dolores, sino también soportando la realidad que había en nosotros. Ese pecado tan grande que había en nuestro corazón. Fueron nuestros dolores los que el siervo soportó. Son nuestras penas lo que llevaba a él. Es por nuestras transgresiones que ha sido lastimado, y es por nuestra iniquidad que fue pisoteado y lastimado. Isaías 53, 4, 5. Por el propósito amoroso de Dios, este sufrimiento es el que crea la oportunidad para que nosotros, usted y yo, ya no seamos pecadores. Es por esto. La última línea de Isaías 53 nos dice: convierten el evangelio completo de la cruz en respuesta a nuestro pecado. Derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los transgresores. Cargó con el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Comienzas a ver el amor de Dios. Cuando uno lee Juan 3:16, suena muy simple. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Luego uno lee Isaías 53 y ve ese conocido versículo de los evangelios desde otra perspectiva. El versículo más asombroso en este capítulo es uno que cuando lo leo siempre me hace pensar. Isaías 53:10. Pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir, y como Él ofreció su vida en expiación. ¿Le agradó al Señor? Sí. El dolor de su Hijo era la voluntad de Dios, un acto deliberado, aprobado y aceptado por Él en su totalidad, y todo por usted y por mí. En las siguientes líneas, cuando Isaías observa el sufrimiento del siervo, reconoce a Dios Padre. Tú haces que su alma sea ofrecida en expiación por el pecado. Dios Padre deliberadamente causó que el alma de su Hijo fuera ofrecida por nuestros pecados. Puede usted ver el corazón eterno de Dios y quedar asombrado por esto. Hay algo en el corazón infinito de Dios que puede aceptar y ordenar la cruz. Es Él, porque de la muerte de su Hijo, que de alguna forma cargaría con su dolor. Las consecuencias, el efecto del resultado de todo esto está detrás de la completa intención de Dios en el sufrimiento de su obediencia y sacrificado siervo. ¿Y cuál es el resultado? Esto lo vemos varias veces en este pasaje, primero en Isaías 52:15. Del mismo modo, muchas naciones se asombrarán. Aquí se habla de rociar la sangre que muchas veces hemos visto en el Antiguo Testamento en relación con las ofrendas realizadas, pero esta vez la ofrenda no es un animal, esta vez el sacrificio del siervo unigénito y amado de Dios.
La sangre es su sangre, la sangre de la vida de Jesús, rociada no en un altar o en las bases del santuario, sino sobre las naciones del mundo. En este versículo Dios predice el mensaje del Evangelio y su acepción por todo el mundo. En vez de condenación que todos merecemos por nuestro pecado, el sufrimiento de sus siervos nos trae paz. En vez de inevitable corrupción de nuestros actos pecaminosos, fuimos sanados por sus latigazos. Isaías 53:5. Lo más importante es que el sufrimiento del Mesías no fue en vano. Dios promete que su siervo verá la luz y quedará satisfecho, pero su conocimiento, mi siervo justo, justificará a muchos y cargará con la iniquidad de ellos. Isaías 53:11. El siervo obediente logra satisfacer a su padre en las demandas para erradicar para siempre el pecado y la gloria suya. Por lo tanto, le daré un puesto sobre grandes y repartirá el botín con los fuertes, porque derramó su vida hasta la muerte. Amén.